Hola, hola, hola. Vamos a continuar, o mejor dicho, empezar con el tema de las aminas y como hacemos en todos los temas, el primer vídeo va a ser dedicado a la nomenclatura. ¿Cómo se nombran las aminas? Bueno, pues la nomenclatura IUPAC dice que las aminas, cuando actúan como función principal, se nombran terminando el nombre de la cadena principal en amina, y cuando actúan como sustituyentes, que es muy frecuente porque pierden prácticamente frente al resto de funciones de nomenclatura, se llaman amino. Entonces vamos a resumir aquí: cuando la amina es función principal, terminamos el nombre de la cadena principal en amina. Y cuando actúan como sustituyentes las llamamos amino. Entonces es la partícula amino que actúa como un sufijo, va delante del nombre de la cadena principal, ordenada alfabéticamente con el resto de sustituyentes, y se conoce como amino. Bien, voy a poner unos ejemplos antes de nombrar estas moléculas que he dibujado aquí. Por ejemplo, esta molécula es la 1, empezamos a numerar por el carbono que tiene la función principal, que es la amina, 1, 2, 3, 4, por tanto la cadena principal es butano, quitamos la O, la terminación O de butano, y la reemplazamos por amina, bután, amina. Podemos poner 1 butanamina o bután 1 amina, eso a gusto de cada uno. Ambas formas son correctas, 1 butanamina y bután 1 amina. El 1 podemos pensar que no es necesario porque, bueno, cuando no se pone el localizador se asume que la función va en la posición 1, pero es mejor localizarla porque puede ir en 1, en 2, en cualquier posición de la cadena, y por tanto, igual que los alcoholes, conviene localizar la amina. Aquí la amina actuaría como función principal. También utilizamos la misma nomenclatura si el grupo amino está unido a un ciclo. Como no tiene carbono, no hace falta tener una nomenclatura adicional para esta situación, simplemente se conoce como la ciclohexanamina. Ciclohexan, y quitamos la O de hexano y lo terminamos en amina, la ciclohexanamina. Sí es cierto que tenemos otra nomenclatura muy usada, que es nombrar la cadena como sustituyente, terminándolo también en amina, es decir, la ciclohexilamina. Ciclohexilamina. La ciclohexilamina. Por ejemplo, esta molécula, su nomenclatura IUPAC es la metanamina. Metanamina. Pero quizá es más conocida como la metilamina. Seguro que recordamos de la serie Breaking Bad, metilamina, el gran problema de Heisenberg con esta sustancia fundamental o uno de los precursores para obtener la metanfetamina, pues tenía dificultades para su obtención, ¿no? Está controlada su venta y parece que no recurrían a un método de síntesis para poder prepararla a partir de otros precursores que estuvieran disponibles en el mercado, y la llamaban metilamina siempre, no metanamina, metilamina. Lo de nombrar las cadenas como sustituyentes y terminarlo en amina, por ejemplo, lo utilizamos quizá hasta más en el caso de aminas, por ejemplo, terciarias, como esta, que nitrógeno con 3 metilos, que bueno, pues se llama la trimetilamina. Trimetilamina, la trimetilamina. Bien, y voy a borrar esto, hay una cuestión que es también muy relevante, muy interesante, y es que en ocasiones el átomo de nitrógeno va sustituido, imaginemos la ciclohexilamina de antes, pero que el nitrógeno lleva, por ejemplo, cadenas, lleva metilos, 1, 2 o bien otras cadenas. Bueno, pues aquí tenemos la ciclohexanamina, pero esos metilos los nombramos, los colocamos delante del nombre, y el localizador que llevan es una N. Es N,N-dimetilamina. Si, por ejemplo, la cadena principal tuviera otro metilo, pues esta cadena principal se numera 1, 2. El metilo de la cadena principal está en 2 y los del átomo de nitrógeno estarían situados sobre el átomo de nitrógeno, localizados como N. Entonces tendríamos una molécula que sería una 2NN-trimetil, los podemos agrupar todos los metilos, los 3, la N-N-trimetil, ciclohexanamina. Bueno, podemos poner 1-amina, ciclohexan, 1-amina.
No es muy necesario. No es muy necesario porque en ciclo, como es la función principal, pues tiene que estar en la posición 1. Tiene que estar en la posición 1 obligatoriamente. Si la cadena no es cíclica, sí, conviene localizar, como he comentado antes. Lo podemos dejar en 2NN-trimetil, ciclohexan, amina, sin poner el 1 al ser una molécula cíclica. ¿Qué pasa cuando tenemos la amina como sustituyente? Imaginemos que tenemos una molécula con una acetona y en esta posición un grupo NH2. La acetona es prioritaria frente al grupo amino. De hecho, el amino pierde frente a todas las funciones, incluido aldehído, cetona, alcohol. Las funciones típicas de orgánica, el amino sería la última función. Por tanto, se nombra como sustituyente en cuanto hay cualquier función orgánica de las que utilizamos habitualmente. Por tanto, empezamos numerando. Elegimos la cadena principal de manera que contenga la acetona, que es la función principal, y numeramos para que el localizador de la acetona sea el más bajo posible. Por tanto, empezamos desde la izquierda y tenemos en la posición 5 un amino. Se llama amino, 5-amino, cadena de 5 carbonos, es un pentano y tiene en posición 2 una acetona que termina en ona, el nombre del alcano. Por tanto, es la 5-amino, pentan, 2-ona. Es la 2-pentanona o pentandosona, 5-amino pentandosona. Y así pues nos ocurre siempre que tengamos una función, por ejemplo, un grupo éster, porque ahora ya sabemos nombrar todo, esta sería el último vídeo de nomenclatura. Las funciones orgánicas, bueno, al menos de la nomenclatura de la química, de este tipo de química, esta nomenclatura IUPAC. Después tenemos también nomenclatura de heterociclos, pero aquí ya sería, bueno, la última función que vamos a comentar. Es cierto que algunas han quedado, no hemos trabajado apenas compuestos de nomenclatura de compuestos quizá de fósforo, de azufre, silicio, bueno, pero las funciones orgánicas más habituales están ya nombradas. ¿Qué nos ocurre aquí? Pues tenemos el éster como función principal, la amina como sustituyente, por tanto la llamamos amino. ¿Qué tenemos en la posición 2 de la molécula? Tenemos un grupo amino, es el 2-amino. El éster actúa como función principal, al ir unido a ciclo se llama carboxilato de metilo. 2-amino, nombre de la cadena principal, ciclopentano, carboxilato de metilo. Carboxilato de metilo. Estamos ante el 2-amino, ciclopentano, carboxilato de metilo. Si tenemos una estereoquímica, como por ejemplo las cadenas hacia el mismo lado, pondríamos delante la partícula cis para indicar que van hacia el mismo lado, con minúscula y, bueno, si se escribe con el ordenador, en cursiva, la partícula cis. Y, bueno, incluso a veces recomiendan, cuando se escribe a mano, subrayarla, indicando, bueno, que se escribe en cursiva. Y vamos a trabajar un poco las moléculas que tenemos aquí. Empezamos pues con la metilamina o metanamina, la metanamina. Aquí tenemos una 1, 2, 3, elegimos la cadena de mayor longitud. En la posición 3 tenemos un metilo, perdón, en la 2 tenemos un metilo, 2-metil, 2-metil, cadena principal de 3 átomos de carbono. Por tanto, estamos ante un propano, propan, 1-amina o 1-propanamina. 2-metil, propan, 1-amina. Y aquí tenemos, pues bueno, tenemos una amina que también está actuando como función principal, tenemos un doble. La amina, como es la función principal, debemos numerar de manera que le otorguemos el localizador menor. Por tanto, empezaríamos desde la izquierda, porque desde la derecha, 1, 2, 3, 4, tendríamos un localizador más elevado. Y estamos ante la... es un pentano, bueno, no es un penteno, es un pent-3-eno, es un pent-3-eno, que en la posición 2 tiene un grupo amino. Por tanto, estamos ante el pent 3-en, 3-en, 2-amina. Aquí cuidado con los guiones, es muy importante siempre los números separarlos por un guión de las letras. Pent 3-en, 2-amina. Es la 3-penten 2-amina, 3-penten 2-amina. Y aquí nos encontramos con dos descriptores estereoquímicos. Por un lado tenemos notación E, cadenas de más prioridad por números atómicos a lados opuestos, por tanto estamos ante un alqueno E, y un centro quiral, este carbono rojo, carbono asimétrico, que tiene la prioridad en el átomo de nitrógeno, pues puesto que tiene más número atómico que
los carbonos a los que une. Después por este lado la cadena gana, habría que desdoblar el doble enlace y va a ganar porque es carbono 3 unido a 2 carbonos, mientras que el 1 tiene un carbono solo. B y C, el giro con el grupo D hacia el fondo, el giro es en sentido de las agujas ABC, por tanto estamos ante un centro R. Tenemos un centro que es R y un alqueno que es E. No estamos obligados a colocar el localizador delante porque solo tenemos un centro quiral y un doble enlace con estereoquímica y en consecuencia no es necesario el localizarlos, no hay problema. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos un derivado del benceno con un grupo amino que se llama anilina, la bencenamina, pero tiene este nombre común, anilina. Después aquí tenemos una amina, elegimos la cadena principal, la de mayor longitud, que sería esta, y tenemos en el átomo de nitrógeno tenemos un metilo, por tanto es un N-metil, y la cadena de 2 carbonos es una etanamina. Bueno, iba a poner etan 1-amina, pero es innecesario porque la cadena de 2 carbonos pues da igual a qué carbono de los dos una el nitrógeno, ¿no? La N-metil etanamina. Aquí tenemos la etilamina o etanamina. Y aquí tenemos una propanamina que tiene 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de metilo sobre el átomo de nitrógeno, NN-dimetil, es la NN-dimetil, propan, aquí sí lo voy a poner 1-amina, porque si va en 2 sería otra molécula diferente. Y después aquí tengo un alcohol y una amina. El alcohol es la función principal, empezamos numerando desde el 1, 2, 3, 4. Y por tanto es el 1-butanol, que tiene un sustituyente que empezamos a nombrar por el extremo. Es la etil, es el grupo etilamino, el etilamino. Podemos poner, si quieres, N-etilamino, para que no quepa duda de que ese etilo va unido al nitrógeno, pero bueno, el grupo etilamino sobre la posición 3, lo voy a poner, no tiene importancia, 3N, con un guión, separado por un guión, N-etilamino. El grupo etilamino, la amina como sustituyente, claro, porque la función principal es el alcohol. Butanol, butan 1-ol o 1-butanol. La 3, el grupo 3-etilamino, butan 1-ol. La N no es necesaria. El grupo etilamino pues es un etilo unido a un nitrógeno que une a la posición 3 de la cadena principal y en 1 esa cadena principal tiene un OH. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Me parece que ya tenemos unas ideas de cómo se nombran las aminas y este detalle peculiar que creo que ya vimos en la nomenclatura de amidas, en la que cadenas unidas al átomo de nitrógeno se localizan usando N. Las cadenas unidas a la cadena principal pues se localizan mediante números. Bien, en los siguientes vídeos pasamos, bueno, en el siguiente vamos a ver un poco, un detalle, unos minutos de propiedades físicas de las aminas y después vamos a pasar a un tercer tema que ya me resulta más importante, que es la basicidad y acidez de las aminas, porque es un tema que tiene siempre ejercicios, siempre lo preguntan en los exámenes y ahí le vamos a dedicar un poco más de tiempo, así que rápidamente propiedades físicas y después la acidez y basicidad de estas moléculas para después empezar ya con la síntesis, cómo se preparan. Veremos que a estas alturas ya de la química orgánica conocemos muchísimas reacciones y por tanto la síntesis de aminas pues va a tener muchos métodos que ya son conocidos. Por tanto, lo único que voy a hacer es recopilarlos, es repasarlos, pero no son métodos nuevos. Cada vez nos resulta más fácil incorporar conocimientos porque no es todo nuevo, La mayoría de lo que vamos a ir estudiando pues ya es conocido, ya sabemos las tácticas de cómo funciona esta materia, este campo y bueno, resulta cada vez más fácil el progresar en él.